este cerdo salvaje cada vez es más abundante y en ocasiones crea problemas en los pueblos por su afán devorador de los productos del campo. Pero en el fondo, el jabalí siempre ha compartido el espacio montañoso con el hombre, convirtiéndose en una de las piezas más perseguidas a lo largo de la historia por sus múltiples aprovechamientos. Del jabalí se aprovecha todo, hasta la piel. Ahora está todo bien, mira chica, ahora le voy a echar un poco de sal para que se vaya pusiendo tierna. Poco a poco, todo bien, todos los rincones, que quede bien salada, porque interesa para que se ponga bien tierna. Antonio, por su oficio de pastor, conoce bien la técnica del curtido tradicional de la piel a base de sal y golpes. Esto se hace para que revenga, luego al trabajarla para estirarla y luego si le cortaremos un poco toda la grasa, para que se ponga más tierna, en una palabra, para que se ponga más tierna. Cuando la parte carnosa está cubierta de sal, este veterano pastor la enrolla para que suelte todo el líquido. Ahora para que se entiernezca, para que se ponga un poco más tierna, ¿sabes? Para que se ponga un poco más tierna. Si puede ser que no caiga el pelo debajo, que caiga así la carne. Durante toda la noche dejará la piel enrollada. Lo principal es que no se seque e irla trabajando a ratos sueltos mientras está húmeda. Al día siguiente, cuando la piel ha soltado parte de la humedad, Antonio, ayudado por Jacinto, la enrolla con unos palos. Bueno, pues ahora lo dejamos aquí un par de horas para que se seque un poco y luego lo cogemos otra vez. Cuando cuidan sus rebaños, los pastores disponen de tiempo libre, que antaño dedicaban, entre otras cosas, a curtir las pieles. A las 2 horas de reposo, Antonio desenrolla la piel y elimina la sal frotándola con sus manos y con la propia piel. Pues ahora trabajarla, y esto hay que hacerlo cada día hasta que se pone hasta que está curada ya, hasta que se cura. Así despacito, ¿sabes? Tú tira, Ay. Luego raspan la piel sobre la corteza de una almendrera para descarnarla, es decir, para quitarle la carne y dejar la epidermis lo más limpia posible. Para que se vaya la grasa y se estira la piel, ¿sabes? Siendo así se estira mucho la piel. Eso. Un viejo rollo de piedra en la era o cualquier superficie dura le sirve a Antonio para golpear la piel ya descarnada y ablandarla. Bueno, pues ahora la vamos a enrollar porque esto se tiene que ir secando conforme se va trabajando, se va secando ella, se va secando. La técnica pastoril de curtir era sencilla y requería dedicar unos minutos cada día a golpear la piel y volverla a guardar enrollada hasta que quedara totalmente curtida. Hoy apenas quedan pastores que conozcan esta técnica de curtición. Normalmente son los taxidermistas los que trabajan las pieles que les traen los cazadores. Esta es una piel de jabalí que la vamos a descarnar, que la hemos tenido 4 días en sal para que se conserve la carne y no se ponga mala. Para descarnar la piel hace falta habilidad y tener las herramientas bien afiladas. Enrique Lancha ha recibido el encargo de curtir una piel de jabalí completa, incluida su cabeza. Esta labor de separar con la cuchilla la parte carnosa de la piel para dejar solo el cuero es muy delicada. Cualquier error en el corte puede producir un agujero en la piel. Descarnar una piel de jabalí de tamaño grande puede costarle al taxidermista hasta un día de trabajo. El jabalí tiene un espeso pelaje compuesto principalmente de cerdas largas y gruesas. De él se obtenían útiles objetos, como las brochas para pintar las casas. Aquí antes, en años de los 50 y 60, las vísperas de las fiestas, yo empezaba por el final del pueblo y me paseaba todo el pueblo pintándolo, todo, todas, una por una.
Y me hacía yo las brochas, igual que voy a hacer ahora. Se puede hacer de pelo de jabalí, de toda la clase de pelo, de todo pelo. Pero el más importante, el mejor, era de jabalí o cerdo. El pelo se arrancaba cuando era más largo, es decir, en el invierno. El de jabalí era el más apreciado para la fabricación de brochas en los pueblos de la montaña, porque aguantaba mejor el líquido y no se malmetía tanta pintura. El trabajo de fabricar una brocha consiste en unir el pelo en pequeños manojos individuales atados con una cuerda. Ahora se coge el mazo y se van juntando manojos y se van atando. Se coge el manojete, se van colocando y se va pasando la cuerda fuerte y todos así, sucesivamente, toda la brocha. Diego envuelve el mazo de madera de chopo con los haces de pelo. Si se quiere montar una brocha más espesa, se va cargando el palo con mayor número de manojos de pelo. Y ahora para la terminación, esto hay que hacerlo entre dos, hay que hacerlo para aguantarlo fuerte para poder tensar. Claro, 2 vueltas y pico. Venga, ahora atar fuertemente para que no se vaya ni un pelo ni medio, porque si no hace muy feo por el blanqueo. Ven, esto ahora se coge y esta hebra se pone por debajo. Ahora, con toda la paciencia, hay que igualarlo con la tijera, porque si se quedan los pelos fuera sueltos, no puedes aproximar en los cantos. Con la tijera se arregla y ya a pintar. Ya lo tenemos útil para la pintura. Una vez atada, la brocha hay que bañarla en agua para que se dilate la madera. Ahora ya se puede disponer de herramienta para pintar. Los zapateros artesanos todavía siguen utilizando las cerdas de los jabalíes para el cosido. Empezamos a poner la cerda al cabo para empezar a trabajar. Es la cerda para ponérsela al cabo para que entre por el bujarito este, para que haga un clavo aquí, para que usted lo está viendo, mire usted. Y se queda hecho esto así, y ahora se le da un poquito de cerote y ya está esto dispuesto para empezar a coser. Por su dureza, las cerdas se utilizan como aguja, unidas a los extremos de la liza. El zapatero agujerea el cuero con la lezna e introduce las puntas de las cerdas, cruzándolas para asegurar mejor el cosido. Paseando por las calles de los pueblos del Prepirineo, todavía se puede observar en las puertas de algunas casas una o varias patas de jabalí. Unos dicen que se exhibían como amuleto protector, pero principalmente se trataba de un testimonio de las cualidades cinegéticas del que habitaba la casa. Pero hay otro tipo de trofeo que los cazadores utilizan para mostrar públicamente su éxito. Isidro Escote es un artesano que se dedica a enmarcar las piezas que se desean conservar. Después de rellenar con cera el interior, este artesano moldea una tira de alpaca para fabricar los casquillos y las anillas que sujetarán las defensas del jabalí, compuestas por los 2 colmillos y las 2 amoladeras. Entonces, esto, la finalidad que tiene es que el animal, al abrir y cerrar la boca, esto lo afila con esto, ¿eh? Entonces hace que esto esté cortante, siempre. Este sería el movimiento del animal al abrir y cerrar la boca. La soldadura de las piezas se realiza con estaño, y cuando se ha enfriado hay que repasarla con la lima. El casquillo está cerrado con una plaquita de alpaca que se suelda por su interior. Después de recortar la chapa sobrante, hay que repasar la juntura, primero con la lima y después con la pulidora. Una vez quitadas las asperezas, se repasa con la lija. Isidro da el brillo final de las piezas en la pulidora. Ahora ya se pueden soldar los arpones, que servirán para sujetar las piezas al soporte de madera. Bueno, lo tenemos ya completamente terminado
el colmillo y ya está dispuesto para montarlo definitivamente en la madera. Y así quedaría ya el trofeo terminado. Algunos cazadores prefieren lucir sus trofeos de jabalí en elegantes joyas rematadas con casquillos de oro o de plata. Los hermanos Sánchez de Almodóvar del Campo se dedican a la joyería cinegética y están preparando los engarces para hacer una pulsera con las amoladeras. En este caso utiliza la chapa de oro para confeccionar los casquillos de los extremos de las amoladeras, que irán rematados en las puntas por las anillas de unión. El pulido final de las piezas de oro deja el conjunto preparado para lucirlo como una joya cinegética. Son diversos los ornamentos que los joyeros cinegéticos suelen elaborar con las piezas de los jabalíes, como pulseras, collares, colgantes, llaveros. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.